que marca el fin de una jornada y el inicio de esas horas que llamamos noche. En la noche desaparecen los colores, se confunden las formas, se pierde la profundidad de la visión y sobre todo se experimenta esa angustiosa falta de seguridad que conocemos como el miedo. La oscuridad atemorizaba a nuestros antepasados primitivos, que luchaban contra ella encendiendo fogatas y haciendo sonar sus tambores para ahuyentar a los posibles demonios de la noche. Luego, a través de la historia, los hombres la combatieron utilizando antorchas de aceite, lámparas de carburo y candiles de gas, siempre con el propósito de iluminar la noche, hasta que un día descubrieron la más poderosa de las energías para vencer a las sombras, la electricidad. Las luces son la alegría de la noche. Las calles y plazas iluminadas atraen a las personas, las invitan a salir y les dan seguridad para disfrutar de la vida nocturna. Con la electricidad hemos vencido a la noche prolongando el día y con él todas las actividades de nuestra vida. La electricidad llegó al Perú el 15 de mayo de 1886 y lo primero que hizo fue iluminar la Plaza de Armas de Lima ante los asombrados ojos de los vecinos. El hombre que todas las tardes caminaba por las calles encendiendo uno a uno los mortecinos faroles a gas del alumbrado público, ahora solo tenía que levantar un interruptor para que la luz inunde la plaza, llenándola de formas y colores nuevos. Para la gente de ese tiempo, eso fue como un supremo acto de magia. Y cuando poco después los motores eléctricos empezaron a mover los tranvías, antiguamente arrastrados por caballos o burros, la magia fue también la única explicación para la nueva tecnología. La lámpara, el candil, el farolero, la iluminación a gas y la iluminación eléctrica fueron elementos que fueron considerados como actos de magia. La gente los entendía como telégrafo con luz, porque por unos canales invisibles llegaba una fuerza que podía iluminar. La electricidad es sin duda el motor más importante de la vida moderna. Su presencia resulta indispensable para la industria, el transporte y las comunicaciones y un sinnúmero de actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, se ha hecho tan familiar en nuestras vidas que pocos recuerdan cómo nació esta maravilla de la ciencia y cómo es capaz de llegar casi con la velocidad de la luz, desde las misteriosas centrales donde se genera hasta la habitación donde encendemos un interruptor. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre a quien le debemos el desarrollo de la electricidad en nuestro país. Un auténtico sabio que, conociendo el enorme potencial de esa energía, se esforzó en buscar y señalar los sitios más adecuados de nuestro territorio en donde pudiéramos producir la mágica electricidad que es el símbolo de nuestro siglo. Su nombre es Santiago Antúnez de Mayolo. Aija es un poblado típicamente serrano, suspendido en las frías laderas de los cerros del departamento de Ancash, a 3.460 metros sobre el nivel del mar. Sus calles angostas y empinadas, bordeadas de campos donde crecen el eucalipto y la retama, dieron alguna vez hospitalidad al sabio italiano don Antonio Raimondi, quien al visitarla en el siglo pasado, la bautizó como la perla de las vertientes, destacándola del resto de pueblos de la región por la pujante laboriosidad y espíritu de superación que caracterizaba a su gente. En una época Aija fue, digamos, la cuna de intelectual de Ancash. También decir que durante la guerra con Chile, el único colegio secundario que funcionaba prácticamente en Ancash, no sé en qué otro lugar de la República, era en Aija. Fue en esa tierra, adornada con riachuelos y cascadas, donde nació Santiago Ángel Antúnez de Mayolo Gomero en la mañana del 10 de enero del año 1887. Santiago fue el primero de los 6 hijos del matrimonio formado por don Ángel Antúnez de Mayolo y doña María Bárbara Gomero.
Los Antunes de Mayolo eran en aquel entonces una de las familias más conocidas y respetadas del departamento de Ancash. Don Ángel hacía minería y era también dueño de numerosas haciendas que le proporcionaban una sólida posición económica. El paisaje andino que servía de marco a su infancia despertó en Santiago desde muy temprano el interés por llegar a conocer y dominar los secretos de la naturaleza. Tal vez ya intuía entonces que los humildes pobladores de Ayja y otras comunidades lejanas del Perú merecían mejores condiciones de vida, y que acaso las imponentes montañas y los caudalosos ríos que los rodean estarían dispuestos a dárselos si alguien se atrevía a conquistarlos. Una de las anécdotas más recordadas de su infancia relata que un día llegó corriendo ante su padre, que se encontraba en compañía de varios familiares y amigos, y le presentó un objeto misteriosamente oculto con una tela. El intrigado caballero se apresuró a descubrirlo, y junto a los presentes contempló con admiración una pequeña casa de metal que el chico había construido con restos de latas que encontró en el depósito de la casa. Tu hijo va a ser ingeniero, profetizaron los amigos, y el tiempo se encargaría de darles la razón. Sin embargo, a pesar de esa temprana manifestación de talento, don Ángel tenía otros planes para su hijo. Quería que fuera sacerdote, y en cuanto el chico creció un poco más, lo envió a estudiar a un seminario en Huaraz, con la recomendación de que lo formaran para el servicio de Dios en los pueblos de la sierra. Pero la vida religiosa no habría de durarle mucho, porque tan pronto Dámaso, su hermano mayor, se enteró de lo que había hecho el padre, se fue personalmente al seminario, le sacó la sotana con sus propias manos y se lo llevó casi a la fuerza, ante la sorpresa de las devotas que rezaban a esas horas. Las desconcertadas señoras no hubieran podido imaginar que, de no ser por esa enérgica decisión, quizás el Perú perdió un buen sacerdote, pero ganó a uno de sus más connotados hombres de ciencia. Luego de que Dámaso convenció a su padre de haber cometido un error al imponer su voluntad a Santiago, este prosiguió sus estudios en un colegio nacional de Huaraz, hasta que en el año 1904, cuando contaba con 17 años de edad, se instaló en Lima para estudiar el quinto de secundaria en el tradicional y prestigioso colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en donde el tímido colegial ancashino tuvo por compañeros a dos jovencitos que con el tiempo llegarían a ser tan famosos como él: Abraham Valdelomar, el escritor, y Federico More, el periodista. Santiago no tardó en destacar en las aulas guadalupanas, sobre todo en el campo de las ciencias, en donde constantemente sorprendía a profesores y compañeros de aula con sus primeros experimentos en el campo de la electricidad, que por entonces ya había comenzado a ser explicada científicamente en los colegios. Al finalizar el año escolar de 1904, el sencillo y aplicado colegial se hizo merecedor del premio de excelencia por aprovechamiento, convirtiéndose en el alumno más destacado de la promoción y recibiendo en el acto de clausura las felicitaciones del entonces presidente de la República, don José Pardo Ibarrera. Para entonces Santiago ya tenía claro que su destino era la ciencia. Creía firmemente que a través del estudio y la investigación llegaría algún día no muy lejano a aportar algo valioso para el desarrollo de su patria. ¿Cuál sería su gran proyecto científico? Aún no lo sabía con certeza. Pero el tema de la electricidad siempre rondaba su imaginación de estudiante. En el año 1905 ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo decano era entonces el ilustre doctor Federico Villarreal, fundador de la Escuela Matemática Peruana. En la casona de San Marcos se fue definiendo aún más su profunda inquietud científica y su insaciable afán por aprender más cada día.
incursionando en los campos más complejos de las matemáticas y la física. Pero aun cuando era el alumno más destacado, jamás dejó de lado su sencillez y buena disposición para con sus condiscípulos. Cuentan que entre aquellos compañeros de clase a los que ayudó desinteresadamente con lecciones de matemáticas, se encontraba un joven aristócrata limeño, a quien Santiago alentaba constantemente a interesarse más en la ciencia, sin sospechar que más adelante ese amigo llegaría a ser presidente del Perú. Su nombre era Manuel Prado Ugarteche. Luego de 2 años de arduo estudio en San Marcos, Antúnez de Mayolo se graduó con honores recibiendo el grado de bachiller en Ciencias Matemáticas en diciembre del año 1906. Y nuevamente, durante la ceremonia de clausura, volvió a encontrarse con las felicitaciones de José Pardo Barrera, quien se hallaba cumpliendo su segundo mandato presidencial. Al regresar a su pequeña y querida Aija cargado de honores académicos, la alegría de sus triunfos se vio empañada con la noticia de la muerte de su padre. Allí, en los funerales, se enteró conmovido que don Ángel, antes de morir, había vendido una de sus haciendas para asegurar que su hijo pudiera viajar a intentar una especialización científica en la lejana Europa. El viejo hacendado estaba convencido de la gran valía de su muchacho, y aunque ya no podía verlo crecer intelectualmente, se encargó de señalar en su testamento que nada debía obstaculizar la educación de su brillante heredero. De regreso en Lima y un tanto desorientado, el joven universitario pidió consejo a uno de sus profesores en San Marcos. Este le recomendó continuar sus estudios en la Universidad de Grenoble, en Francia, en donde podría especializarse como ingeniero electroquímico. En noviembre de 1907, Antúnez de Mayolo partió a Europa y se convirtió en el primer alumno latinoamericano en la historia del Instituto Electrónico de la Universidad de Grenoble. Una nueva y prometedora etapa de estudios se abría ante la inquieta mirada del joven haitiano, a quien el tema de la electricidad y los experimentos con ella parecían inquietar permanentemente. Tras una ausencia de 5 largos años dedicados al estudio en universidades de Europa y Estados Unidos, el flamante ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo volvía ahora a recorrer el camino de regreso a su tierra natal. Pero esta vez no iba solo. Junto con él, una mujer y 2 niñas de visible aspecto extranjero remontaban a lomo de bestia el prolongado sendero de herradura que los conducía al pueblo de Aija, una fresca mañana de diciembre del año 1912. No hacía mucho tiempo que Lucy Rining, la dama que lo acompañaba, se había convertido en su esposa. El amor había surgido en los patios de la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, donde él seguía un posgrado de ingeniería y ella estudiaba nutrición. De nacionalidad noruega, Lucy era una atractiva viuda de delicados modales y esmerada educación que no tardó en cautivar el corazón del científico Ancashino, que al casarse con ella se convirtió en un amoroso padre para Anna y Elizabeth, las pequeñas hijas de Lucy. El matrimonio no era el único cambio en su vida. Santiago regresaba con un título bajo el brazo, pero también con grandes proyectos y mucha experiencia, que esperaba poder aplicar en el desarrollo de su profesión. Cuentan sus biógrafos que apenas obtuvo el título de ingeniero electroquímico en Grenoble, Francia, emprendió una gira que habría de prolongarse por varios años, visitando diferentes países de Europa. Además de Francia, el joven científico estuvo en Italia, Suiza, Noruega, Alemania y Suecia. Aquel itinerario no respondía a ningún afán turístico, ni tampoco era parte de unas merecidas vacaciones. Por el contrario, era un valioso complemento de sus estudios universitarios, ya que el destino final de cada viaje era siempre una planta industrial o una central de generación eléctrica, en donde el ingeniero Ancashino se quedaba por largos meses
realizando sus prácticas profesionales, tratando de ponerse al tanto de los más recientes avances tecnológicos y científicos. Su última escala en Europa fue la solemne y tradicional Gran Bretaña. De ahí debía partir rumbo a los Estados Unidos, en donde lo aguardaba un posgrado en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York. De esta etapa de su vida se desprende una anécdota poco conocida que ha llegado hasta nosotros. Cuentan que a inicios del año 1912, cuando se disponía a viajar de Inglaterra a Estados Unidos, el tren que debía llevarlo al puerto de Liverpool se retrasó más de una hora, de manera inexplicable, faltando por primera vez en su historia a la tradicional puntualidad de los ingleses. Cuando Santiago llegó por fin al muelle, el barco en el que debía viajar ya había zarpado y se perdía en el horizonte. Afirman que el joven ingeniero se quedó parado en el muelle lamentando su mala suerte, no solo porque ahora debería esperar algunas semanas más para tomar otro barco, sino también porque se había hecho la ilusión de viajar en ese lujoso transatlántico, que justo ese día hacía su viaje inaugural. El barco que se alejaba en la distancia era nada menos que el fatídico Titanic, que se hundió pocos días después, provocando la muerte de más de 1.500 personas en el Atlántico Norte. Tal vez allí hubiera desaparecido Antúnez de Mayolo, de no ser porque el puntual tren de Liverpool se retrasó una hora por orden del destino. De regreso en el Perú, Santiago comenzó a viajar por el interior del departamento de Ancash, estudiando el curso de los ríos y buscando las caídas de agua más aparentes, donde se pudiera proyectar una gran central hidroeléctrica como las que él había visto en Europa. Sus estudios en el viejo continente le habían dado la certidumbre de que a pesar de las abismales diferencias que nos separan de los industrializados países del norte, que son capaces de grandes prodigios tecnológicos para generar energía, el Perú tiene la enorme ventaja de contar con inmensos recursos hídricos que nos hacen más fácil la producción de electricidad. Nuestro país es una región de ríos caudalosos, de abundantes cascadas y cataratas, de montañas que aceleran el curso de los ríos haciéndolos caer desde grandes alturas. Exactamente lo que se necesita para mover las turbinas de las centrales que producen electricidad. Antúnez de Mayolo soñaba con hidroeléctricas, con abundante energía para impulsar el desarrollo industrial del Perú en el siglo XX. Un desarrollo largamente esperado, sobre todo en las zonas más pobres del país, como los pueblos de la sierra, donde él había nacido. Dispuesto a encontrar el lugar exacto donde proyectar una hidroeléctrica para Ancash, el joven científico se internó en el majestuoso Callejón de Huaylas en los primeros días del mes de mayo del año 1913. Las elevadas montañas de este sector de la cordillera aún no estaban totalmente estudiadas en aquel entonces, y Santiago tenía el presentimiento de que en algún lugar de esas vertientes podría encontrar el sitio ideal para su proyecto. Durante varias semanas siguió el curso del imponente río Santa, que desciende torrentoso de la cordillera, formando quebradas, cañones y valles. Antúnez de Mayolo hacía mapas, calculaba distancias y medía la fuerza del agua en su rápido descenso hacia el mar. El poderoso caudal de este río lo cautivaba. Presentía en él una fuerza tenaz, inagotable, aún no aprovechada por el hombre. Un día, mirando desde la cumbre de una colina, descubrió emocionado lo que andaba buscando. En el extremo meridional del Callejón de Huaylas, exactamente en el tramo donde el río Santa se abre paso entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, vio una estrecha garganta por donde el agua desciende a gran velocidad, cayendo casi 500 metros en un recorrido de menos de 10 kilómetros. Ese lugar extraordinario es el Cañón del Pato, un sitio que para los ojos de cualquier viajero solo sería un hermoso paisaje.
Para Antúnez de Mayolo fue como una revelación de la naturaleza. Este es el lugar exacto para instalar la central hidroeléctrica más grande de Ancash, se dijo a sí mismo. Y el tiempo le daría la razón. 30 años después de ese descubrimiento, el Estado peruano formaría en la región una empresa llamada la Corporación Peruana del Sante, destinada a desarrollar el potencial hidroenergético del río y con la nueva electricidad impulsar la explotación de otros recursos naturales de la zona, como la agricultura y la ganadería. Con el tiempo, la central del Cañón del Pato haría posible instalar una planta productora de acero en Chimbote y sería fundamental en el desarrollo de ese puerto. Pero todo eso sería más adelante. En el Perú de los años 13, Santiago Antúnez de Mayolo descubriría que las ideas y los proyectos científicos no son siempre bien recibidos por la burocracia estatal. Entusiasmado por las grandes posibilidades energéticas que veía en el Cañón del Pato, el ingeniero viajó rápidamente a Lima, con la esperanza de poder convencer a los funcionarios del gobierno de la importancia que tendría construir una potente hidroeléctrica en el lugar que había descubierto. En aquel entonces, el Perú solo tenía 4 pequeñas centrales generadoras de energía eléctrica, que apenas se abastecían para el alumbrado del centro de Lima. Daban energía a los ferrocarriles de Lima-Callao y Lima-Chorrillos y movían una incipiente industria textil en la carretera central. La central que Santiago quería construir en Ancash sería capaz de generar más de 50.000 kilovatios de potencia, prácticamente el doble de lo que producían todas las centrales del Perú juntas. Un amigo con vínculos en el poder le había prometido una entrevista con el presidente de la República, don Guillermo Villingus, para que el ingeniero en persona pudiera exponer su proyecto ante el presidente. Pero la cita, varias veces ofrecida, nunca llegó a concretarse. Cansado de esperar por el jefe de Estado, Antúnez de Mayolo comenzó entonces a tocar las puertas de otros funcionarios en los diferentes ministerios de Lima. Pero allí encontró que la cosa era más difícil que con el presidente. Durante varias semanas, acudió pacientemente a la sala de espera de incontables autoridades, cargado con sus planos y cálculos para la central del Cañón del Pato, aguardando ser escuchado. Pero nadie parecía dispuesto a atender al extraño desconocido y sus misteriosos planos. Hasta que un día, finalmente, lo recibió el ministro de Fomento y Obras Públicas de la época. Ante él resumió de la manera más convincente que pudo la enorme importancia que tendría la central hidroeléctrica del Cañón del Pato para el desarrollo del país y sobre todo las enormes posibilidades que había de utilizar la energía para instalar industrias y fábricas que generen puestos de trabajo en el departamento de Ancash. Cuentan que el ministro lo escuchó con aparente calma e interés. Incluso le prometió revisar detenidamente el proyecto. Pero apenas dio por terminada la entrevista, desechó la propuesta sin más trámite. Lo escuchó el ministro de Fomento de la época y leyó si le pareció bonito, y cuando él salía, le cuenta él, no está escrito, me contaba él, cuando él salía de esa cita, vio que esos papeles iban al tacho de los papeles que son inútiles para una oficina pública. Habrían de pasar varios años y muchas entrevistas antes de que Santiago lograra interesar en su proyecto a las autoridades del país. Sin embargo, él sabía que el tiempo estaba a su favor. Tarde o temprano, el Perú volvería los ojos hacia la cordillera, hacia el inmenso potencial de sus ríos para generar su propio desarrollo. Era una cuestión de tiempo, y él sabría esperar.
Hay ocasiones en la vida en las que la razón y los argumentos inteligentes no bastan para sacar adelante un proyecto. Y cuando esas cosas fallan, a veces una simple amistad puede ayudar más efectivamente a vencer los obstáculos. Eso le ocurrió a Santiago Antúnez de Mayolo con su gran sueño de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Durante 25 años su proyecto durmió el sueño de los justos, sin que ningún gobierno se interese en hacerlo efectivo, a pesar de sus continuas visitas a Lima en busca de apoyo. Hasta que finalmente, al llegar la década del 40, subió al poder un antiguo conocido suyo. Un muchacho a quien él había ayudado con los cursos de matemáticas en los años de universidad, se convirtió en presidente del Perú. Era nada menos que Manuel Prado Ugarteche, quien fue su compañero de aula en la Facultad de Ciencias de San Marcos. Al fin el científico pudo hablar cara a cara con un presidente para exponerle su proyecto. Prado se interesó en la idea e inmediatamente invitó al ingeniero norteamericano Barton Jones, constructor de centrales hidroeléctricas en los Estados Unidos, para que verifique los estudios de Antúnez de Mayolo en el Cañón del Pato. El americano confirmó punto por punto los cálculos del científico ancashino y recomendó a Prado ejecutar la obra. Los primeros trabajos preparatorios se realizaron en 1942 en el interior del cañón y recién en 1955 se consiguió la financiación para el proyecto al formarse la Sociedad de Gestión, una empresa integrada por capitales franceses y peruanos. La gran hidroeléctrica del Cañón del Pato se inauguró el 6 de enero del año 1958, con una potencia inicial de 50.000 kilovatios, que años después aumentaría a 150.000. Pero como muchas veces ha ocurrido en nuestra historia, al momento de inaugurar la obra, todos se olvidaron del gestor. El nombre de Santiago Antúnez de Mayolo no fue colocado en la placa recordatoria. Y lo que es peor, nadie se acordó de invitarlo a la inauguración. Muchos años después, recién harían justicia a su trabajo poniéndole su nombre a una hidroeléctrica. Pero eso fue más tarde, cuando el científico, que nunca buscaba honores ni figuración, ya estaba trabajando en otro proyecto hidroeléctrico, que sería aún más grande que el de Ancash. El repentino aumento de la potencia energética del Perú con las centrales que se estaban construyendo a mitad de siglo impulsó inmediatamente, como lo había previsto Antúnez de Mayolo, el desarrollo de las industrias en las diferentes ciudades de nuestra patria. En el puerto de Chimbote comenzó a funcionar una planta siderúrgica. En Lima aumentaron las fábricas textiles. Los tranvías eléctricos ampliaron sus rutas a otros distritos. Se electrificaron los barrios periféricos de la capital. Las tiendas y comercios ensayaron sus primeros avisos luminosos. Y en los hogares comenzaron a aparecer los primeros electrodomésticos, que reemplazaban a los viejos artefactos que funcionaban a base de carbón o queroseno. Las viejas planchas a carbón de las abuelas fueron reemplazadas por rápidas planchas eléctricas. El tocadiscos desplazó a la vitrola. Los focos hicieron olvidar los lamparines y las velas. Y finalmente, las horas de trabajo se prolongaron más allá de la puesta del sol. Ahora se podía ir de noche al colegio o la universidad y trabajar horas nocturnas en las fábricas. Hacia el año 1954, Lima era una de las ciudades con mejor iluminación eléctrica de América Latina. En aquel entonces, algunos empresarios ya habían comenzado a importar electrodomésticos y venderlos casi a precio de costo para crear la necesidad de usar electricidad. Así llegó la televisión y con ella una cultura de consumo que terminó por asentar a nuestro país en lo que se comenzó a llamar el mundo moderno. Todo esto gracias a la electricidad, que ahora es tan familiar en nuestras vidas que casi no nos percatamos de su existencia, excepto cuando hay un apagón
y la oscuridad nos regresa de golpe al pasado, desapareciendo en un instante toda nuestra modernidad, que solo es posible gracias a esta invisible y limpia energía. ¿Pero qué es la electricidad? Decir que es un flujo de electrones con cargas diferentes no nos indica nada especial. Más útil resulta recordar que los antiguos griegos ya la conocían y que fue Tales de Mileto el primero que trató de explicar por qué, al frotar un trozo de ámbar con una tela, se producía una mágica energía capaz de atraer trocitos de papel y otros objetos poco pesados. Esa antigua curiosidad dio lugar a numerosas preguntas que llevó a los científicos de todo el mundo a descubrir siglos más tarde el secreto de la electricidad. Una energía fácil de transportar, no contaminante y sobre todo sencilla de transformar en otros tipos de energía. Mecánica en los motores, térmica en las resistencias de calefacción, luminosa en los focos del alumbrado y química en la electrólisis. Desde Tales de Mileto, que experimentaba con un pedazo de ámbar al que él llamaba electrón, hasta el siglo XX, en el que la electricidad domina todos los campos de la actividad humana, ha pasado mucho tiempo. Y también incontables horas de estudio de científicos dedicados a comprender la electricidad y las formas de utilizarla. El sencillo foco que encendemos en nuestros hogares es en sí mismo una pequeña maravilla científica. Idearlo y fabricarlo le tomó cientos de horas de experimentación al norteamericano Thomas Alva Edison. Esta pequeña cápsula de vidrio encierra un filamento que se calienta al recibir una corriente eléctrica y produce luz. Ahora todos sabemos que el filamento es de tungsteno y que el recipiente de vidrio debe estar cerrado al vacío para que produzca este efecto. Pero a Edison le llevó años descubrirlo. Al comienzo utilizó filamentos de cobre, de plata, de osmio y hasta de bambú, hasta que finalmente encontró el secreto que hoy nos beneficia a todos. Pero así como están los inventores que le dieron múltiples usos a la electricidad, también están los investigadores que proyectaron cómo y dónde producirla. Al finalizar la década del 50, encontramos al doctor Antúnez de Mayolo enfrascado en un nuevo proyecto: la creación de la central hidroeléctrica del Mantaro, una mega central capaz de producir más de 1 millón de caballos de fuerza de potencia, según los cálculos del científico. Estudiando el curso del río Mantaro, que desciende de las abruptas pendientes orientales de la cordillera de los Andes, el científico había descubierto ahora un lugar donde el río, obligado por la caprichosa geología andina, da una curva de casi 200 kilómetros y se acerca a sí mismo a solo 16 kilómetros de distancia, pero con una diferencia de nivel de 1000 metros. A ese sitio, Antúnez de Mayolo lo llamó Península de Tayacajo y propuso construir allí una central que aprovechase ese enorme salto de agua. Esta vez su propuesta fue escuchada con más respeto y pronto el gobierno formó una empresa llamada Corman, Corporación del Mantaro, que tendría a su cargo la construcción de la hidroeléctrica más grande jamás construida en territorio peruano. Antúnez de Mayolo, que para entonces ya había dejado de enseñar en la Universidad de San Marcos, donde llegó a ser decano de la Facultad de Química, tuvo entonces la satisfacción de recorrer junto con sus hijos Eric y Edmundo los terrenos donde nacería esa nueva hidroeléctrica. Se acercaban los años 70 y la creciente demanda de electricidad en las diferentes regiones del Perú hacían que ahora ya no se hablase de miles de kilovatios, sino de megavatios, donde 1000 kilovatios representan 1 megavat. Cuando estuviera terminada, la gran central del Mantaro produciría 798 megavatios, colmando todos los sueños del incansable científico.
noviembre del año 1973, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la central hidroeléctrica del Mantaro se convirtió por fin en una imponente realidad. La enorme construcción se había iniciado 7 años antes, en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien encargó la realización del trabajo a la firma italiana Electroconsult. Ya desde entonces se había decidido que la obra llevaría el nombre de Santiago Antúnez de Mayolo. Se trataba de un merecido homenaje al hombre que había perseverado en esa investigación desde que en el año de 1943 recorrió por primera vez las orillas del río Mantaro. Y era también un público desagravio tras la injusticia cometida con su persona durante la inauguración de la central del Cañón del Pato. Ubicada en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo es hasta ahora la más grande y potente del país. Con una caída neta de 748 metros, cuenta en la actualidad con un total de 7 unidades generadoras, que obtienen una potencia de 798 megavatios, 5 veces más de lo que produce la central del Cañón del Pato. Ya en 1973, durante la inauguración de la primera etapa, la prensa comentaba por igual la magnitud de la obra y los 10.000 millones de soles que había costado su ejecución, así como la enorme importancia que tendría esta nueva central para dotar de energía eléctrica a los más alejados pueblos de la sierra. El sitio que Antúnez de Mayolo había escogido para la construcción de esta hidroeléctrica resultó ser tan aparente que algunos años después los ingenieros decidieron construir una segunda central un poco más abajo, aprovechando las mismas aguas que ya había utilizado la central del Mantaro, a través de una caída de 258 metros. Esa nueva central se llamó Restitución y produjo 210 megavatios más de potencia. En resumen, gracias a la extraordinaria visión de Antúnez de Mayolo, el Perú pudo hacerse con 2 centrales en el mismo río. Aquí es necesario señalar que si bien fue el sabio ancashino el que descubrió el sitio geográfico para la central, fue el ingeniero suizo Pablo Bonner el que primero propuso la idea de construir esas centrales escalonadas, que empleando la misma agua pueden producir una mayor cantidad de energía eléctrica. Gracias a empresas como estas, el Perú comenzó a hacer realidad el sueño largamente acariciado por Santiago Antúnez de Mayolo, de aprovechar al máximo los recursos energéticos que encierran los ríos y lagos de nuestro país. En la actualidad, el Perú tiene una potencia instalada de 4.100 megavatios, aproximadamente. Cerca del 60% de esta potencia proviene de centrales hidroeléctricas y el restante 40% se genera en las costosas centrales térmicas. Estas dos fuentes de abastecimiento presentan diferencias que vale la pena explicar. El trabajo de las centrales hidroeléctricas, como ya hemos podido apreciar, se basa en el aprovechamiento de las caídas de agua, naturales o provocadas por el hombre. Con la tremenda fuerza de esas aguas, se hace girar las turbinas, que a su vez mueven por un sistema de ejes a los generadores, produciendo la electricidad. En el caso de las centrales térmicas, el proceso de producción de energía no utiliza agua. Esta es reemplazada por gases que se generan al quemar petróleo en una cámara de combustión. Estos gases son disparados a enorme presión sobre las turbinas, que al igual que una turbina de hidroeléctrica, convierte la energía motriz en electricidad. Por su bajo costo de construcción, las centrales térmicas son el tipo de instalación energética más difundida en el mundo. Sin embargo, a largo plazo, el constante consumo de combustible, así como el alto factor contaminante del mismo, hacen que las centrales hidroeléctricas
destaquen nítidamente como la mejor fuente de energía, totalmente ecológica y siempre renovable. En la actualidad el Perú cuenta con más de 270 centrales térmicas y más de 180 hidroeléctricas de diverso potencial e interés, distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Las hidroeléctricas son más abundantes en la sierra, donde se puede aprovechar la fuerza de las caídas de agua. Y las térmicas son comunes en la costa y la selva, donde los ríos ya no tienen la pendiente necesaria. Las grandes centrales del Perú están interconectadas, de tal forma que se puede dirigir la corriente de una región a otra con la mayor rapidez en caso de urgencia. Este sistema interconectado ayudó mucho al país en la época del terrorismo, cuando las torres de alta tensión eran derribadas constantemente, interrumpiendo el paso de la electricidad. En ese tiempo, era común que en una sola noche fueran destruidas 30 o 40 torres de la línea de alta tensión que trae electricidad de la central del Mantaro a Lima. Felizmente se podía derivar la corriente por el sistema interconectado, y así la capital y otras grandes ciudades no pasaban mucha angustia. Desde los lejanos días en que se proyectaron las primeras centrales hasta hoy, hemos construido muchas fuentes generadoras de energía. Sin embargo, aún no hemos desarrollado más que una ínfima parte de nuestra verdadera capacidad. Según datos de Electroperú, el potencial hidroeléctrico aprovechable se calcula en 60.000 megavatios, mientras que la fuerza instalada en centrales hidroeléctricas actualmente apenas llega a menos del 5% de esa riqueza aprovechable. Hay docenas de ríos, lagunas, lagos, cascadas y cataratas gigantescas, esperando su momento para entrar en acción, impulsando nuevas centrales. Así como los minerales, como el mar, como las tierras cultivables, el potencial hídrico es un recurso natural que heredaremos a las futuras generaciones. El mediodía del 20 de abril del año 1967, un inesperado ataque cardíaco acabó con la vida del ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo, a los 80 años de edad. La noticia tomó por sorpresa a todos aquellos que lo conocían o habían trabajado con él. Y es que a pesar de su avanzada edad y de los achaques propios de los años, el viejo sabio se negaba a descansar, buscando siempre algún nuevo tema en que ocupar su infatigable curiosidad científica. La muerte lo encontró en plena actividad intelectual, escribiendo un ensayo sobre física moderna y corrigiendo los textos de sus memorias, que había comenzado a escribir a pedido de su amigo, el editor Juan Mejía Vaca. Las manifestaciones de dolor no se hicieron esperar. Apenas enterados de la ingrata noticia, numerosos políticos, intelectuales y viejos compañeros de San Marcos se acercaron a la casa de Antúnez de Mayolo en Miraflores para dar las condolencias a su viuda, María Teresa Ramírez Alzamora, con quien se había casado en segundas nupcias pocos años después de enviudar de Lucy Raymond. Antúnez de Mayolo tuvo la suerte de disfrutar en vida los honores y el reconocimiento a su trabajo. Años antes de morir, fue condecorado por el gobierno peruano con la Orden del Mérito Industrial, en el grado de comendador. Fue también objeto de numerosas distinciones académicas, tanto en el Perú como en el extranjero. La noticia de su muerte fue seguida en los diarios por numerosas historias que relataban la obstinada y solitaria lucha de Santiago por lograr que el Perú se transforme en un país industrializado, gracias al aprovechamiento de su enorme riqueza hídrica. Quienes lo conocieron hablaron también de los muchos campos del saber humano en los que este hombre de ciencia había incursionado. Viejas ponencias y antiguos artículos que abordaban materias tan diferentes como la física, la química, la historia o la arqueología, abandonaron la oscuridad de los archivos y salieron a la luz, revelando en toda su impresionante magnitud al disciplinado investigador,
al cual ningún tema le parecía ajeno, y que había ganado con justicia el calificativo de sabio. Para muchos fue, por ejemplo, una novedad enterarse de que Antúnez de Mayolo trabajó muy de cerca con el doctor Julio César Tello, dibujando las cabezas, estelas y frisos que aquel desenterraba en los sitios arqueológicos, y ayudando a trazar la perspectiva arquitectónica de los monumentos antiguos. Hoy, a más de 30 años de su muerte, sus estudios y proyectos para el desarrollo energético del Perú son todavía objeto de elogio. Pero lo es más su persistencia, sin la cual ninguno de sus proyectos hubiera podido hacerse realidad. Yo creo que lo más importante de él sería su interés en poder proporcionar los elementos que pueden desarrollar el país. ¿Cómo podemos dar oportunidad para que se desarrolle? ¿Y qué es lo que debemos hacer para ello? Me parece lo más importante. Yo creo que eso es lo que trató de hacer. Santiago Antúnez de Mayolo es uno de esos héroes civiles que han forjado el Perú, dedicando una vida entera a estudiar sus posibilidades y produciendo cosas reales para impulsar su desarrollo.